Les invitamos a escuchar a continuación Clásica en Radio María con Francisco Javier Madueño. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos una noche más a tu programa Clásica en Radio María. Les habla Francisco Javier Madueño desde Málaga. Esta noche vamos a escuchar música de Beethoven, de Henry Purcell y alguna que otra sorpresa. Nos acercaremos también un poco a la biografía del genial compositor de Bonn, Beethoven, y también tendremos tiempo para alguna meditación siguiendo la serie que iniciamos hace algunos programas. Todos pónganse cómodos, vamos a comenzar con fuerza, vamos a comenzar con la Quinta Sinfonía de Beethoven. ¿Recuerdan? Pam, 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 pam. Beethoven siempre tenía un aspecto grave. Sus ojos, sumamente vivos, solían parecer soñadores a causa de la mirada un poco triste, forzada y dirigida hacia lo alto. Sus labios aparecían cerrados, pero el pliegue que los enmarcaba no era huraño. Sus pupilas tenían un color gris azulado y una gran vivacidad. Cuando su pelo se agitaba tumultuosamente, tenía en verdad algo de oceánico y de demoníaco. Así describe a Beethoven el pintor August Klober. Con estos mismos trazos enérgicos y desafiantes, ha dibujado ese rostro expresivo que provocaba tan contradictorias impresiones en todos aquellos que lo contemplaron.
sienta al piano, escribe Sir John Russell, parece que no exista ninguna cosa en el mundo fuera de él y de su instrumento. Si pensamos que es sordo, parece imposible que pueda oír todo lo que toca. Cuando toca muy suavemente, suele ocurrir que no produzca un sonido. Lo más interesante es observar cómo pasa la música de su alma a su rostro. Parece tener sentimientos intrépidos y tempestuosos. La personalidad de Beethoven, como la de aquel otro sordo, huraño y genial que se llamó Goya, se presta a estos aguafuertes vigorosos y dramáticos. La literatura romántica ha abusado de esta caricatura del genio incomprendido. Sin embargo, Beethoven fue un hombre apreciado y respetado por sus contemporáneos. Era un tipo de estatura media, de cuerpo rechoncho, dice otro retratista, cuya cabellera gris, exuberante como una crin, formaba verdaderamente una cabeza de león. Los ojos penetrantes, inteligentes, miraban sin cesar a su alrededor. Vacilaba en sus movimientos como si anduviera en un sueño. Entraba, se instalaba ante su vaso de cerveza, fumaba una gran pipa y cerraba los ojos. Cuando llegaba todo el mundo, le testimoniaba el mayor respeto. Ludwig van Beethoven es un personaje contradictorio, hijo de una época airada y no menos contradictoria. Nace en el mismo año en que el melancólico Rousseau escribe sus confesiones. Pertenece, por su generación, a una época de grandes ideales universales, de apasionadas declaraciones de principios, de confusas hermandades revolucionarias. A lo largo de su vida no abandona jamás estos proyectos de felicidad colectiva, de alegría creadora, de optimismo humanitario. Beethoven admiraba a Napoleón, como Byron, como Balzac, como todos los nacidos en las últimas décadas del siglo, pero reniega de su ídolo cuando le ve ceñirse la corona de emperador. Le parece estar siempre en la hora romántica de la Marsellesa. A veces, cuando compone, se figura ser uno de aquellos tribunos de la plebe que arengaban a las masas con su verbo inspirado, y su música resuena entonces como las palabras de Camille Desmoulins en medio de la columnata clásica del Palais Royal. A las armas, ciudadanos, a las armas. Si yo supiera tanto de estrategia como de música, le daría un buen disgusto a Napoleón, dice cuando ha renegado ya de su ídolo revolucionario.
Se toma tan en serio su papel de discípulo de Rousseau que se viste como el buen salvaje de los cuentos románticos. Czerny, uno de sus más fieles discípulos, le vio en 1801 disfrazado de Robinson Crusoe, con chaqueta y pantalón de piel de cabra y barba crecida de varios días. En la contemplación de los campos, escribe Rousseau, me invadía una sensación mixta de dulzura y tristeza, demasiado parecida a mi edad y a mi suerte. En el Allegro de la Sexta Sinfonía, Beethoven canta los apacibles sentimientos que despierta la contemplación de los campos. En el rondó final, la alegría popular se convierte en un misterioso estribillo que parece repetir la más amarga exclamación del compositor. Prefiero un árbol a un hombre, llegó a decir Beethoven. Sin embargo, pese a estos desfallecimientos trágicos, Beethoven compone para la humanidad. Se niega a trabajar como Haydn o Mozart para los príncipes o los mecenas. Es el primer romántico independiente que se abandona en lo bueno y en lo malo a sus ensueños universales. Parece definitivamente probado que la familia Beethoven tuvo su origen en Holanda, donde sus antepasados habían cultivado la tierra y regentado pequeños negocios. Durante mucho tiempo los rastros del apellido se perdían en el abuelo del compositor, Louis van Beethoven, fallecido en Bonn en 1773. A los 12 años, Johann ingresa en la capilla del príncipe como miembro del coro y algunos años más tarde ocupa la plaza de tenor. Contra la voluntad de su padre, se casa en 1767 con María Magdalena Keverich, quien no conseguirá enderezar su vida desordenada. Hija del cocinero de la corte, había estado ya casada con un mayordomo. Ofendido al principio por la baja extracción social de su nuera, Louis van Beethoven le acabó tomando afecto por su carácter dulce y bondadoso. Del matrimonio de Johann y María Magdalena nacieron 7 hijos, 4 de los cuales morirían durante la infancia. Los 3 hijos del matrimonio que llegaron a la edad adulta fueron Ludwig, el mayor de ellos, Caspar, Anton Karl y Nicolas Johann.
familia vive en una discreta buhardilla de la Von Gasse, que será el primer observatorio desde donde el pequeño Ludwig van Beethoven contemplará el Rin. Su padre no gana suficiente con su empleo en la corte y la infancia de Ludwig transcurre en una atmósfera bohemia y sórdida, ensombrecida por las preocupaciones económicas. El pequeño Beethoven conoce muy pronto la humillación de acudir a la policía para identificar a su padre entre los borrachos capturados. Louis van Beethoven falleció en 1773, cuando su nieto Ludwig contaba 3 años de edad. Aunque el joven Beethoven apenas conoció a su abuelo, siempre tuvo hacia él una enorme estima y admiración. Cuando se estableció en Viena en la última década del siglo XVIII, hizo que su familia le enviara entre sus pertenencias un retrato del abuelo, por el que sentía especial afecto. La infancia de Ludwig no puede compararse con la de Mozart o los hijos de Bach. Desde pequeño vive la música, pero no la siente como una expansión serena de la vida, sino como un baluarte que exige sangre, sudor y lágrimas para ser conquistado. Su voluntad se fortalece antes que su deseo. El genio sin corazón es un contrasentido, escribe Mozart poco antes de conocer al joven Beethoven. Ni la inteligencia, ni la imaginación, ni las dos reunidas hacen el genio. Solo el amor puede hacerlo. Mozart es ya un hombre maduro de 31 años, formado en la dulce sabiduría del arte, pero el joven Beethoven, vástago genial de un hogar tumultuoso y bohemio, quiere conquistar a la musa con las armas en la mano, como aquellos héroes romanos que seducen a su imaginación infantil. Y después de esta introducción de la Quinta Sinfonía de Beethoven, con unos pequeños rasgos biográficos de sus primeros años de vida,
Vamos a pasar a escuchar música del barroco, música del compositor inglés Henry Purcell. Esta fue la suite número 1 en sol mayor, número de catálogo Z660 de Henry Purcell. Y continuamos ahora escuchando la suite número 2, en la tonalidad de sol menor.
Esta fue la suite número 2 en sol menor de Henry Purcell. Se aclara el misterio de la adversidad. Queda aclarado si consideramos que Dios es un ser infinitamente justo, que no puede conceder ningún premio sino a la medida de los merecimientos de cada uno. Para premiar y favorecer tiene a su disposición toda la eternidad, pero nosotros, para merecerla, solamente tenemos a nuestra disposición el corto plazo del tiempo de esta vida. A medida de nuestros merecimientos será nuestra gloria en la eternidad. El merecimiento no se concibe sin el sufrimiento por amor. Luego, si lo que más nos conviene es aprovechar al máximo el corto plazo del tiempo que esta vida nos da para merecer, debemos sacar la lógica conclusión de que lo que más nos conviene es padecer con amor por Él. Es tanta la gloria que Dios concederá por los menores sufrimientos de esta vida, que, como decía el apóstol, los trabajos leves y momentáneos de esta vida no son de comparar con aquella sublime gloria venidera que para siempre se manifestará en nosotros. ¿Pudiera Dios conceder a cada hombre una cantidad de gloria y felicidad allá en el cielo que fuera equivalente a los trabajos y sufrimientos padecidos por su causa aquí en la tierra? Pero no lo ha hecho así, sino que a nuestros sufrimientos les ha concedido un mérito que no tenían y que Él nos mereció con su muerte. De este modo, aunque nuestra gloria en el cielo será a medida de los sufrimientos que hayamos padecido por su amor, no lo será en la proporción de su verdadero valor, porque al hacernos Cristo partícipes de sus propios merecimientos, le dan un valor infinitamente superior, pero siempre proporcionados a nuestros propios merecimientos. Para aclararlo mejor y de una forma gráfica, pudiéramos decir que al número que pudieran sumar los merecimientos reales de cada persona, Jesucristo le une los suyos en una proporción de 3 ceros colocados a la derecha. Y así, si tus merecimientos suman solamente 100, con los 3 ceros de Cristo se te convierten en 100.000. Y si tus merecimientos fueran 1000, se convertirían en 1.000.000. Pero en cambio, si hubieras sido tan santo que tus propios merecimientos hubieran alcanzado el 1.000.000, con los 3 ceros de tu Señor, hubieras llegado a 1.000.000.000, nada menos que la suma de 1.000.000.000. Así que la gloria que se disfrutará allí por parte de cada uno siempre será en la medida de sus propios merecimientos, sólo que evaluados con los merecimientos de Cristo, que los multiplican por 1000. Nosotros tal vez creíamos que un Dios infinitamente poderoso y dueño absoluto de su gloria, como es nuestro Dios, que podría hacer feliz a cualquiera sin necesidad de que mediara algún merecimiento de parte de las personas favorecidas, y hasta creíamos muy natural que un Dios infinitamente bueno debería conceder la gloria a todos los hombres sin excepción y sin hacer distinción entre buenos y malos. No habíamos comprendido que entre las perfecciones de Dios está la justicia.
y sería ir en contra de esta virtud el premiar con la gloria al que por sus acciones más bien mereciera ser castigado. Si Dios pudiera darnos la gloria sin que intervinieran los merecimientos que se adquieren con los sufrimientos y el amor al primero que hubiera librado de ellos, habría sido a su propio Hijo. Consideremos a nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los Olivos, cuando, postrado en tierra, fue repasando por su mente todo lo que le esperaba sufrir en aquella noche y en todo el día siguiente. Quiso Dios que se le representara tan a lo vivo todo aquello, y llegó a sentir tal horror y una tristeza tan mortal, que, estremecido por el pánico, empezó a sudar algo así como gotas de sangre, nos dice el Evangelio. Estando en aquella angustia tan terrible y mortal, no pudiendo ya más, llamó a su padre y le dijo: «Padre mío, si es posible, traspasa de mí este cáliz. No me hagas beber amargura tan cruel ni me obligues a sufrir tormentos tan insoportables». Pero Dios no le liberó de aquella terrible angustia, ni le suprimió uno solo de sus tormentos. Pues si el que ni a su propio Hijo perdonó, sino que le entregó a la más terrible y angustiosa muerte, para merecernos a nosotros la felicidad eterna, ¿cómo podremos pensar que Dios pudiera conceder esa felicidad sin necesidad de los sufrimientos? ¿Acaso Dios está loco? Pues no sería de locos martirizar a su propio Hijo de aquella manera, si no fuera ello la mayor gloria del mismo Hijo. Los sufrimientos padecidos por Cristo son los que más claramente nos ponen de manifiesto la necesidad de los nuestros, porque sabemos que sería imposible que Cristo hubiera padecido si sus sufrimientos no hubieran sido para mayor bien. Vamos a continuar escuchando esta maravillosa música del siglo XVII. Recordemos que Henry Purcell es un compositor inglés que nació en 1659 y falleció en 1695. Vamos a continuar escuchando en esta noche una tercera suite, siguiendo el número de orden de su catálogo. Es la suite número 3 en sol mayor, en 3 movimientos, muy breve.
Y esta fue la suite número 3 en sol mayor, número de catálogo Z662 del compositor Henry Purcell. El venerable padre Nierenberg, hablando de los sufrimientos, nos dice: de ninguna cosa que en esta vida dispone su majestad de nosotros podemos tener mayor satisfacción, y por ninguna le debemos ser más agradecidos que cuando nos aflige. La razón es clara, porque por su condición y naturaleza es Dios la misma bondad, afabilidad, benevolencia, liberalidad, teniendo más inclinación a hacer bien y consolar que el fuego a quemar y una piedra a irse abajo. Pues como sea la naturaleza de Dios tan benigna, nunca aflige a uno por solo afligirle, sino porque le quiere hacer un gran beneficio, para el cual es el medio aquella aflicción. Y así, a no poder más, a manera de decir
y como forzado del deseo que tiene de nuestro bien, nos aflige y desconsuela, que de suyo no es eso conforme a su inclinación, que es de consolar y recrear. En afligirnos parece que va contra su natural, y sólo el deseo de nuestro bien le hace se muestre austero. Él, que no es sino la misma benignidad y bondad. ¿Qué pudiéramos decir de un médico piadoso que dejase comer y beber a sus enfermos lo que quisieran sólo por no desconsolarles, aun echando de ver que aquello los mataba? ¿Y qué misericordia fuera sino antes inhumanidad, si pudiendo dar salud con una purga a uno que estaba a punto de morir, lo dejase morir sólo porque le amargaría? Pues lo que en un hombre juzgáramos rigor e inhumanidad, ¿por qué lo hemos de querer de Dios? Antes, como con un médico no se enoja el enfermo, sino que le paga largamente porque le manda dar bebidas amargas y le niega todas las cosas de gusto contrarias a la salud, de la misma manera, no solamente debemos estar conformes con la voluntad de Dios cuando nos aflige, sino que debemos pagarle este cuidado que tiene de nosotros, siquiera con serle más agradecidos, porque si a un cirujano le agradece y recompensa con buena paga a un encancerado por haberle cortado un miembro, ¿por qué no merecerá mayor agradecimiento Dios, que con medios suaves, aunque nos duelan, nos libra de mayores males? Dios es infinitamente bueno, nos ama y desea nuestro bien, infinitamente más que nosotros nos amamos y nos deseamos el bien. Dios es infinitamente sabio y conoce el bien mejor que nosotros, de modo que no puede errar en ello. Dios es también infinitamente poderoso, de modo que no es falta de poder el no quitarnos nuestra aflicción, pues si a Dios no le faltan fuerzas y le sobran tanto amor y tanta sabiduría para querernos bien y acertar en lo que conviene, y con todo eso no nos saca de nuestro trabajo, esa es la señal más evidente de que esos trabajos nos convienen. Y así, no siendo quien blasfeme y diga que Dios es malo o que no sabe lo que hace, o que no puede más, no se puede quejar de lo que le sucediere, que aunque el sentido no nos da a entender lo mucho que nos importa cualquier trabajo que nos envía, hemos de regirnos por la fe y la razón. ¿Y a quién hemos de creer más? ¿A nuestro afecto, que tantas veces nos ha engañado? ¿O a Dios, que es la misma verdad? En resumen, los trabajos y sufrimientos de esta vida son medios absolutamente necesarios para conseguir la verdadera felicidad que sólo se dará en el cielo. Si no fueran así, Dios no se los hubiera dado en tanta abundancia a todos sus amigos, y aún menos a su divino Hijo, que fue el que con mayores angustias y trabajos cargó sobre sus hombros. Esto es una razón muy lógica, y creo que todo el mundo la debe comprender.
Bueno, queridos oyentes de Radio María, vamos a terminar el programa de hoy, no sin antes agradeceros a todos vuestra compañía. Sí, digo bien vuestra compañía, porque aquí a estas horas de la noche os puedo sentir al otro lado. Sí. Doy gracias a Dios por cada uno de vosotros. Pido a Dios que os bendiga, os proteja toda vuestra vida. Tengo un blog en internet donde pueden seguir los programas anteriores de esta serie de Clásica en Radio María. La dirección es www.clasicaenradiomaria.blogspot.com. Buenas noches, queridos oyentes. Les hemos ofrecido Clásica en Radio María con Francisco Javier Madueño.